Voy a ser muy breve en la introducción, ya que estamos al panel, ya que estamos cortos de tiempo. Este panel ya se trata como de ver a través de experiencias concretas cómo ya estoy un poco recogiendo lo ya mencionado por los diferentes panelistas de la instalación y de la charla magistral. Este panel que hemos denominado Hacia una visión de futuro para la región busca poner de relieve cómo a través de la planificación territorial y la integración regional, como es el caso de Bogotá, Cundinamarca, se fortalecen los vínculos sociales, económicos, ambientales para lograr los objetivos de una distribución más equilibrada en el territorio y también de la población, de la población y las actividades económicas para reducir las disparidades, las amplias disparidades existentes y lograr territorios más inclusivos, seguros, resilientes, eficientes y sostenibles, que es como de lo que se menciona en las agendas globales de desarrollo. Este enfoque no es nuevo. Estos principios se han manejado históricamente desde ya hace más de 20 años. El viceministro mencionaba la Mesa de Planificación Regional y estos principios se han promovido desde los primeros intentos de la integración regional Bogotá-Cundinamarca. Lo que sí es relativamente reciente es cómo las agendas globales de desarrollo, la Agenda para el Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Urbana ponen énfasis y dan valor al territorio concebido como una categoría tanto de análisis como de intervención y da orientaciones específicas a los territorios para un desarrollo, y casi que le pongo textual, un desarrollo territorial equilibrado y policéntrico, alentando la cooperación entre los territorios, las ciudades y los asentamientos humanos de diferentes escalas que están en permanente interacción. Este concepto de la multiescalaridad en la gestión y la planificación territorial dicen, es resultado de comprender el valor de lo territorial desde las diferentes escalas, así como de la importancia de definir modelos territoriales que se orienten hacia el logro de esos objetivos, que tienen que ver con los sistemas estructurantes del territorio y el policentrismo, y así como estos modelos y los modelos de desarrollo, de planificación y desarrollo se complementan para lograr también esos objetivos. El abordaje de estos aspectos que he mencionado y que ya lo han mencionado atrás, se tornan en gran parte la base para esa construcción colectiva de una visión de futuro del territorio de la región metropolitana y necesariamente de modelos también de participación y de una gestión y planificación que tiene un carácter eminentemente de multiactores. Entonces, en este marco, vamos a ver esas experiencias específicas y esos modelos que se han desarrollado en otras partes del mundo. Por un lado, vamos a tener 3 panelistas internacionales que son Sergio Montero, que ya lo conocen, es profesor asociado a la Universidad de los Andes, María Buigas, que es profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Gabriel Lanfranchi, que es el director del posgrado en Urbanismo Metropolitano de la Universidad de Buenos Aires. La pregunta para estos 3 panelistas iniciales, creo que el orden va a ser María, Sergio y Gabriel, es cómo se han materializado los anteriores preceptos en otras regiones metropolitanas del mundo. Luego tendremos a las 2 personas que están a cargo, o que son las cabezas de la planeación de Bogotá, que es la secretaria Adriana Córdoba, y a Patricia González, secretaria de Integración Regional
de la gobernación de Cundinamarca. Ellos van a hablar sobre el modelo de planeación y desarrollo territorial que se está pensando en la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Sin más, le doy la palabra a María, que va a hablar específicamente de la experiencia de la región metropolitana de Barcelona. Adelante, María. Gracias, Claudia, y gracias bueno, a la organización por invitarme. Siempre es un placer el poder compartir experiencias. Yo comentaba con la organización cuando me llegó la invitación, Claudia comentaba, profesora asociada de la Universidad Autónoma. De hecho, hoy voy a aprovechar mi doble papel de los 2 últimos años, después de estar casi 20 años como urbanista y como profesional. He estado en política. He sido regidora del Ayuntamiento de Barcelona, recién dimití por razones que ahora no vienen al caso, pero en ese tiempo he estado y he sido consejera metropolitana. Por lo tanto, no es, digamos, es un placer poder entrar en este debate con la visión de haber estado en un lado durante muchos años promoviendo las bondades de lo metropolitano, la lógica de la coordinación regional, etcétera, etcétera, que desde el mundo académico, desde el mundo profesional, todos tenemos claro que la agenda, no los ODS, que ahora le han dado una forma concreta, pero que de siempre, para resolver la diferencia entre la ciudad de facto y la ciudad de jure, los niveles metropolitanos y regionales son fundamentales. Pero una cosa es desde el mundo de lo técnico y desde el mundo académico, que lo tenemos clarísimos con evidencias, y otra cosa es elevarlo al mundo político. Y ahí yo he tenido la oportunidad y la gran experiencia, muy breve, pero suficiente para también comprender la dificultad que existe y no resuelta de esos encajes. La voluntad de Bogotá y de Cundinamarca de establecer esta región, este espacio común de colaboración, nace de una voluntad política a una respuesta de una realidad. Esa voluntad política es condición necesaria. Suficiente seguramente no, pero necesaria, y lo va a tener que ser a lo largo del tiempo, porque si no, esto no va a tirar para adelante. Y esa voluntad política tiene que superar la lógica de la gestión de aquellos temas que, como son complejos, como generan necesidad de recursos que no tenemos. ¿De qué siempre hablamos en las escalas regionales y metropolitanas? De temas ambientales, de temas de recogida de residuos y de gestión de residuos, de temas de movilidad, de temas en los que claramente muchos de los componentes de ese ámbito regional o metropolitano le ven claras ventajas a la gestión colectiva. Pero es una gestión que no necesariamente pasa por una reflexión de una cultura política regional o metropolitana, en función de la escala o cómo queramos etiquetarlo. No viene de la mano la construcción de una cultura política de eso. Y Eduardo ponía algunos ejemplos. El tema de la fiscalidad no está ni resuelta en Europa a nivel de la Comunidad Europea. Evidentemente no está resuelta en el caso de Barcelona, del área metropolitana de Barcelona, y la región metropolitana como ente político ni siquiera existe. Existe el área metropolitana recuperada con una ley del Parlamento de Cataluña en el 2011. Por tanto, la cultura política necesaria para que esto tome una forma real y que digamos, en el tiempo permita eso que también ponía Eduardo encima de la mesa, de que llegue un momento en que haya una elección directa de esa ciudad de facto que cada uno de nosotros como ciudadano experimenta, ahí yo creo que todavía hay muchísimo por hacer, por experimentar, y no hay recetas. Y creo que de los casos, no solo el de acá, en Barcelona, pero creo que de los casos pude trabajar para una agencia europea, que es la agencia ESPON, que hacía estudios específicos de policentrismo, como describía antes Claudia, de cooperación
entre territorios para el desarrollo. No hay ni una sola versión o modelo único y todos, hay estudios muy interesantes de es mejor si es una ley, a través de una ley es obligatorio, si es una asociación voluntaria, si hay una fiscalidad o unos recursos claramente con unos impuestos de esa escala, funciona mejor que si es una aportación de cada una de las partes. Hay infinidad de modelos. Pero yo he llegado a la conclusión seguramente que no es un problema de qué modelo. El modelo que cada uno tiene que elegir es aquel que le permita para mí construir esa cultura política regional o metropolitana. Y es una cultura que además también en áreas, y en eso por ejemplo en el caso de Barcelona, en áreas metropolitanas donde hay una cabecera que tiene un tamaño notablemente mayor que el resto de sus componentes, por desgracia muchas veces esa cultura se ha consolidado o se ha concretado en una especie de solidaridad de reequilibrio, pero de que el grande pone muchos recursos y se redistribuyen entre los pequeños, pero no con lógicas de proyectos metropolitanos para sumar y reforzar esa cultura metropolitana, sino que cada uno coge su parte y desarrolla problemas que le son exclusivamente propios. Y por lo tanto tampoco contribuye a generar esa cultura metropolitana. No hay un debate sobre qué proyectos metropolitanos. No hay una conciencia de que si pongo todos esos recursos en un determinado lugar que no es el mío propiamente, que no tengo una responsabilidad política sobre ese espacio, pero que es relevante para el conjunto, a ese tipo de madurez no se ha llegado. Entonces, una de las cosas que me parece que es interesante o que tendría que llevarnos a reflexión cuando se plantean este tipo de estructuras que yo creo que ya nadie pone en duda que son claramente necesarias por temas de sostenibilidad, evidentemente, por temas de equidad, por temas ambientales, lo que sea, es que tiene que partir de esa conversación abierta política, de cómo voy a poder políticamente explicar a mí mismo, a mi partido, a mi municipio, a mí el componente particular, la contribución de una cultura del todo. No de qué voy a sacar yo de mi trocito, sino del todo. ¿Por qué es bueno? Y en el caso de los municipios grandes, y aquí los 2 últimos minutos me concentraré en Barcelona, hay 2 cosas que creo que son importantes. Una es establecer espacios de diálogo entre iguales, donde es muy difícil que una ciudad de 1.600.000, y yo ya sé que las figuras son muy distintas de las de Bogotá, pero que una ciudad de 1.600.000 hable con pares que van a estar del medio millón hacia abajo. Barcelona tiene 10 distritos que tienen ese tamaño y por lo tanto ahí hay un ejercicio de descentralización del municipio mayor para establecer un diálogo entre pares en ese ámbito metropolitano. Pero al mismo tiempo estamos descentralizando el mayor, pero necesitamos, por decirlo de una manera, recentralizar la combinación de los distintos elementos, que además tampoco son homogéneos, porque a veces tenemos tendencia a hablar de las áreas o de las regiones metropolitanas como si fuesen homogéneas dentro de ellas mismas, y no lo son. Hay territorios que dentro de ellos mismos la misma temática va a tener problemáticas específicas. Entonces, esa especificidad, ese reconocimiento de la especificidad, ese reconocimiento de que hay que encontrar un diálogo entre el mayor y el resto de los componentes y las partes, precisamente en términos más políticos, para que esto realmente tire adelante, porque si no para mí siempre acaban pecando de lo mismo las áreas metropolitanas y las regiones, que es que acaban siendo instrumentos de gestión para aquellos problemas que claramente los municipios individualmente ven no resueltos o ven difícilmente resueltos. Pero no son espacios que le pueden sacar todo el potencial del que hablaba Eduardo Moreno antes y que solo lo vemos principalmente en los libros, en la teoría sobre estos espacios, pero que no conseguimos sacarle el máximo jugo a esa colaboración real. Y si no le ponemos la dimensión política,
no de políticas, sino política que existe y que para mí sigue estando ahí latente y le llamamos gobernanza. Pero en realidad hay una cuestión política, porque muchas veces todo el mundo se sienta en esa mesa como con el temor de que si sumo, que pierdo, si colaboro, que pierdo. Y cuesta mucho, y tenemos que ayudar a que si colaboro, yo gano. ¿Y qué gano? ¿Y cómo lo tengo que explicar? Y que eso no signifique que, por decir una manera, que uno se siente que le están diciendo en su casa lo que tiene que hacer. Ahí hay una cantidad de líneas muy finas de temor político, por decir una manera, que son absolutamente reales. Y hoy me parecía que mi intervención valía la pena focalizarla en esa parte más política, que no explicarles las bondades del área metropolitana como gestor de determinados servicios y de determinadas áreas. Muchísimas gracias, lo dejaría aquí. Gracias, María. Le doy ahora la palabra a Gabriel Lanfranchi, director del posgrado en Urbanismo Metropolitano de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, Gabriel. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Claudia por la presentación y bueno, al CIDER, a la municipalidad, a toda la región por ponerse al frente de este enorme desafío. Y viendo si puedo compartir pantalla un segundito, a ver, ahí estamos. Me gustaría ver si puedo pasar brevemente unas diapositivas que van a ilustrar un poco lo que tenía pensado compartir con ustedes hoy, en el tiempo que tengo. Bueno, primero que todo, celebrar el Día Metropolitano. Contarles que esta idea del Día Metropolitano fue una idea que se me ocurrió hace unos 4 años, en una reunión del Banco Interamericano, de esas mesas de ideación que uno cree que a veces no sirven para nada, ¿verdad? Y que dice que estamos perdiendo el tiempo. Y la verdad es que fue prendiendo, recibió el apoyo de CIPEC primero, luego de Metrópolis, y ahora finalmente de Naciones Unidas, y nos ayuda a pensar que hay que trabajar alrededor de esto, y esto es muy importante. Y nunca me imaginé que en el Día Metropolitano iba a tener el honor de estar acompañando un proceso tan importante como el que Bogotá está comenzando a emprender en estos tiempos, ¿no? Pero ¿por qué se ha vuelto tan relevante el enfoque metropolitano en la planificación y acción urbana? Bueno, recién Eduardo López Moreno citaba este libro que coeditamos, tuve también la posibilidad de participar junto a David Gómez Álvarez y Robin Raya, que en esta edición de un montón de casos, está el de Barcelona, hay de varios países del mundo que vale la pena revisar, sobre todo en un momento como el que están corriendo ustedes, pero entender que el tema metropolitano no es un tema nuevo, es un tema viejo, ¿no? Metrópolis quiere decir ciudad madre, y tiene distintas acepciones, ¿no? No era lo mismo la metrópolis de Roma imperial que la de Grecia, que manejaba una serie de conglomerados de ciudades, o la de Londres, que es la primera metrópolis moderna industrial, digamos, ¿no? Y todo esto ya ha quedado atrás, pero nos ha llevado a entender que básicamente es un sistema de conexiones que tienen que ver con el agua y el saneamiento, en este caso en Buenos Aires, o luego con el transporte, o más tarde con el manejo de los residuos. Entonces, esta mirada sectorialista nos hace entender rápido la lógica del sistema que hay detrás de la metrópolis. Pero UN Habitat agrega este año un trabajo muy interesante donde nos enseña que hay unas 2.000 metrópolis en el mundo, 34 de más de 10 millones de habitantes, club al cual Bogotá está por sumarse, 51 que van de 5 a 10 millones, 494 de 1 millón a 5 millones y finalmente 1.355 más que llegan hasta este gran número. Pero lo importante es que la mayor parte de la población urbana mundial está viviendo en metrópolis. Y esto hace que tengamos que pensar cómo impacta, y por eso el Día Metropolitano, ahí tenemos el primer flyer y el actual, nos llevan a reflexionar sobre esta cuestión y sobre todo a pensar cómo actuar. Ese es un tema clave. Les comparto acá otro documento que me parece interesante para el proceso que encara, que se llama Desafíos Urbanos en el siglo XXI, que fue un documento presentado en el Urban 20,
y que nos habla de cómo las metrópolis bien organizadas tienen que dar respuesta a estos temas, ¿no? Por un lado, la inequidad creciente, que en toda Latinoamérica, esto es Brasil, pero Argentina tiene las suyas, seguramente también encontramos esto en barriadas de Bogotá o de Medellín, que yo he podido visitar, y uno entonces tiene que entender que la inequidad no se resuelve de manera local. También está el desafío de las grandes tecnologías, ¿no? Este año la pandemia nos puso a prueba y nos hizo entender que el teletrabajo, todo el tema de la economía colaborativa, modifica la forma en la cual entendemos y vivimos la metrópolis. Hay un consenso global debido a esta explosión demográfica de población urbana en el mundo, y también del cambio climático, como el Acuerdo de París, que nos llevan a repensar la forma en que nos organizamos. Hay que entender que estamos en un momento urgente vinculado a la pandemia, que también nos hace repensar la proximidad y la regionalidad, tal como mencionaba Eduardo López Moreno, y que lleva, como decía María, a una reconfiguración política de lo que es lo metropolitano. Estos son los tres líderes, uno nacional, el presidente, uno de la ciudad y el otro de la provincia de Buenos Aires, que han generado esta foto que era impensable si no hubiera sido por la pandemia, porque son de distintos colores políticos, porque no está esa cultura de cooperación que también veo que está comenzando a desarrollar Bogotá a partir de la nueva ley. Ninguno de estos desafíos respeta límites administrativos, entonces tenemos que entender que para eso hay que poder generar organización. La única manera de vencer a los desafíos que incluyen a la pandemia es la organización, ya no es más la infraestructura. La organización es una infraestructura soft que depende sobre todo de la confianza. Entonces hay que entender cómo generar confianza, cómo aprender a ceder. Hay gobiernos que tienen que ceder algunas cosas para poder mejorar en el global. Y eso es difícil porque los intereses no están alineados necesariamente con las cuestiones que venimos a resolver, ¿no? El enfoque sectorial es un enfoque vinculado a lo económico, al desarrollo de la economía. Y el enfoque político está vinculado a los límites jurisdiccionales. No se hablan muy bien esos dos enfoques en un mismo territorio. Por eso la planificación integral surge como un nuevo elemento. Hay que superar la sectorialidad, tal como decía Eduardo, para poder mirar estas cuestiones de manera transversal. Y esto implica cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de enfocarlo. Hay que pasar a la gobernanza, romper los hilos, aprendizaje de los métodos efectivos, que creo que va a ser gran parte de estos seminarios que ustedes van a encarar en estas reuniones, y hay que desarrollar un lenguaje común. ¿Pero cómo se hace esto? Bueno, el DAMI, que es una experiencia del BID que recomiendo revisar, ha demostrado en Argentina y también en algunas otras ciudades de la región que hay que construir una voz, hay que pasar de la voz a la legitimidad y no al revés. Y yo propongo trabajar, y lo estoy haciendo en Buenos Aires como director o coordinador del Plan Urbano Ambiental, en la planificación, que es hacer que los procesos de planificación den resultados rápidos, porque no hay que olvidar, y ahí María mencionaba la política, que los políticos requieren de resultados durante sus tiempos de gestión, y estas cuestiones son de muy largo aliento, entonces hay que ir pensando en pequeñas victorias a lo largo del proceso, y para eso hay que aprender de la práctica. Miren Buenos Aires, por ejemplo, que se ve totalmente fragmentado, más de 40 municipios componen su región metropolitana junto a la ciudad de Buenos Aires, pero cuando uno estudia su ADN, que este es un trabajo que pude hacer en el MIT, pueden ver cómo es un sistema en sí mismo, no van los límites con lo que ocurre. Hay obviamente alguna correlación, pero es mucho más importante otro tipo de cuestiones como los límites geográficos, lo de movilidad, etc. En Latinoamérica, según este trabajo que hicimos con CIPEC y el BID, hay unas 64 áreas metropolitanas, ahora ya deben llegar a 74, en toda la región, y que básicamente trabajan de manera sectorial y trabajan los temas de planificación urbana en primer lugar, de agua y saneamiento, de transporte, pero la mitad de estas 64 áreas metropolitanas ya tienen algún tipo de coordinación metropolitana, algún tipo de ente. Colombia va a pasar a ser parte de eso. ¿Y cómo es ese proceso? Yo propongo 3 caminos.
Uno es el Instituto Metropolitano, que es como el primer nivel, ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Un segundo nivel es el Holding Metropolitano, que es como un consorcio de empresas públicas que dan servicio. Y finalmente está la Agencia Metropolitana, que además tiene autoridad. Para esto hay un trabajo de CIPEC que recomiendo visitar, donde hemos estudiado todos estos casos del mundo, hay uno de Colombia, y la verdad es que vale la pena comprender cuál es el mejor traje, porque tiene que ser hecho a medida. Este es el otro secreto, no se puede copiar. Entonces, acá hay un mapa que muestra qué es lo que estas áreas metropolitanas están mirando, ¿no? Y entonces ahí, hoy la alcaldesa hablaba de los 5 temas que había elegido el área metropolitana de Bogotá, o la región de Bogotá-Cundinamarca. Hay que elegir muy bien esos temas para no pisar los pies de nadie, pero al mismo tiempo para generar empoderamiento en los espacios que no hay, y hay que decidir cuáles son las funciones que se quieren generar, ¿no? El monitoreo, la coordinación, la planificación, la promoción, si ese ente cuenta con recursos propios, la gestión o el control. Esto nos va a dar una idea de hacia dónde puede ir. Se presentó recién el caso de Barcelona, que a mí me parece que es un caso muy interesante, porque ha podido pasar de instituto metropolitano a una gran corporación de empresas públicas, ¿no? Es un muy buen ejemplo. Todavía le falta el paso político que mencionaba María. O también el caso de Portland, que es un caso muy extraño para nosotros los que venimos de culturas latinoamericanas, porque mezcla lo público y lo privado. Es otro caso que recomiendo su estudio, en este caso con unos presupuestos muy acaudalados, ¿no? Pero los hay de todo tipo. En Brasil también tenemos casos de muy bajo presupuesto que se comportan como institutos. Entonces, más que hacer una presentación de casuística, que es amplia y que podría llevar mucho más de 10 minutos para poder hacerlo bien, lo que yo recomiendo es que sigan trabajando sobre entender qué temas y qué misiones, hasta dónde van a llegar esas misiones. No tiene que ser todo de golpe, se puede ir haciendo progresivamente, pero lo más importante es la generación de la confianza. Y esa confianza se genera trabajando. Tuve la oportunidad, para cerrar, de tener la semana pasada, o hace un par de semanas, en mi curso en Buenos Aires, a César Carrillo, que me contaba cómo ustedes han generado algo muy interesante, que es intercambiar funcionarios de una gestión hacia la otra. Y eso genera confianza, porque hay transparencia, hay mayor diálogo. Ese tipo de camino es el camino indicado. Y bueno, yo deseo lo mejor para todo lo que viene aquí por delante por Bogotá, y agradezco nuevamente a la organización por haberme tenido en cuenta para acompañarlos en este Día Metropolitano. Muchas gracias, Gabriel, y gracias por mantenerte en el tiempo previsto. Una gran presentación en tiempo tan corto. Bueno, le doy la palabra ahora a Sergio Montero, que ya no necesita presentación. Adelante, Sergio. Gracias, Claudia. Déjenme a ver que quiero compartir una presentación para ilustrar un poco la charla. Gracias, Claudia. Creo que además estoy en un buen posicionamiento entre los expertos internacionales y las expertas nacionales que van a hablar ahora. Yo soy español, pero llevo ya 10 años estudiando Colombia, más de 5 años ya viviendo en Bogotá, entonces a veces nunca saben si presentarme como internacional o nacional, pero justamente creo que eso es una ventaja a veces para entender el proceso desde aquí, pero también verlo en comparación con otras áreas y con otras experiencias. Entonces, bueno, yo les quiero compartir una presentación sobre cómo podría ser esa visión de la región metropolitana y cómo me lo imagino yo como una visión policéntrica. Y para eso yo quiero hacer como hablar de 3 momentos o 3 experiencias para pensar en esta visión de futuro. Uno es el pasado, y ahí quiero retomar y recordar la experiencia de la Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca, en la que yo tuve el placer de estar involucrado, también con Claudia Hoshino y muchas de las personas que están en este foro, de hecho. Y creo que hay algunas lecciones que rescatar de ahí, tanto de cosas buenas que pasaron como de cosas por mejorar. Quiero también hacer énfasis en cosas que están pasando en el presente y cómo el COVID-19 implica también repensar las ciudades y las regiones. Y finalmente, una tercera parte, acabar con
¿Cómo sería, con base en ese pasado y en este presente, cómo podríamos imaginarnos ese futuro para la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca? Bueno, entonces en cuanto hablando, o sea, lo que se refiere al pasado, pues los que conocemos Colombia, sabemos que en los 80s y los 90s hubo una descentralización, pero que tuvo un carácter muy municipalista, se le dieron mucho poder a los municipios, no tanto a los entes intermedios, y a pesar de que la Constitución del 91 creó la posibilidad de hacer regiones como entes territoriales, pues digamos que lo supeditó a una ley orgánica de ordenamiento territorial, la famosa LOT, que no se aprobó hasta el 2011. Entonces, desde el 91 al 2011 ocurrieron una serie de experimentos regionales para intentar articular Bogotá con su área metropolitana, también con su región, y de esos experimentos yo querría rescatar el caso de la Mesa de Planificación Regional, que se creó en 2001 como un acuerdo entre el entonces alcalde Mocus, el gobernador de Cundinamarca, también había representantes de la CAR, y como no había la posibilidad de crear una entidad formal, digamos, o un ente territorial, porque no había LOT, lo que se hizo fue crear unas figuras de gobernanza, digamos, de una especie de figuras de asociaciones público y público-privadas. Entonces estaba la Mesa de Planificación, que era la entidad pública, y el Consejo Regional de Competitividad. Y estos dos mecanismos, a falta de otro mecanismo con dientes, fue lo que se empezó a generar visiones y proyectos de la región. Se usó mucho los instrumentos de planeación estratégica, se creó una secretaría técnica que de hecho estaba en UNCRD de Naciones Unidas, de la que Claudia Hoshino estaba muy involucrada, y a partir de 2005 hubo un mayor rol de la Cámara de Comercio de Bogotá también en la definición de las agendas regionales. ¿Qué me parece muy interesante de este ejercicio? Que se hizo una serie de talleres y procesos participativos para pensar cuál debería ser el modelo de ocupación territorial de Bogotá, Cundinamarca. Entonces, creo que fueron como 40 o 50 talleres, se presentaron 3 escenarios, uno concentrado alrededor de Bogotá, uno lineal alrededor del río Bogotá y otro desconcentrado, en el que habría diferentes nodos en ciudades pequeñas, pues para que Bogotá no acabe concentrando todo. Tras todo ese proceso participativo, se acordó que este escenario 3, el desconcentrado, debería ser el ideal que se debería implementar, ¿no? Entonces, eso me parece interesante rescatarlo aquí, porque ese proceso se hizo, hay bastante documentación al respecto y me parece importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuáles son algunas lecciones de esta experiencia? Yo creo que es interesante esta experiencia de gobernanza, ¿no? La idea, pues, bueno, ya muchos saben esta idea de gobernanza, la idea de que juntamos a diferentes actores, tanto públicos como privados, para tomar decisiones frente a la falta de un ente formal de gobierno. Esto tiene sus ventajas, digamos, porque uno puede incluir a más actores, hay una mayor veeduría entre ellos. También tiene sus inconvenientes, que es la falta, digamos, de dientes o la falta de poder ejecutar proyectos con un presupuesto propio. Entonces eso, digamos, que es lo que se puede rescatar de esa experiencia. También me parece interesante que se hicieron muchos procesos participativos y talleres para llegar a esta idea de una visión que en su momento se llamó desconcentrada, que yo la llamaría también policéntrica, como comentó María Buigas. Una visión policéntrica que no concentre todo en Bogotá, pero que tampoco concentre todo en una línea que sea el río Bogotá, como también se pensó en algún momento, sino una visión realmente en la que los municipios y las ciudades pequeñas e intermedias de Cundinamarca se conviertan en nodos articulantes de esa región. También creo que algo a mejorar o que se puede rescatar también como una lección de este proceso es que a partir del 2005 el involucramiento de la Cámara de Comercio en el proceso hizo que el discurso de la competitividad territorial fuera muy presente en los documentos. Uno mira los documentos de la mesa a partir del 2005, se habla mucho de competitividad, y yo creo que ese énfasis en la competitividad y el desarrollo económico en cierta manera también nubló otros aspectos que son muy importantes a tener en cuenta cuando uno piensa en la región, temas de educación, pobreza, salud, planeación del territorio. O sea, hay muchos temas, no podemos reducir solamente la idea de ciudad-región a la competitividad territorial. Y finalmente, pues también otra lección a rescatar es que estas estructuras de gobernanza, cuando falló el apoyo de los socios fundadores, pues finalmente desapareció, ¿no? Entonces desaparece la mesa en el 2008. Del presente, ¿qué podemos rescatar? Yo creo que el COVID-19 ha venido a cambiar muchas cosas que pensábamos sobre la ciudad, sobre todo en términos de movilidad, en términos de cómo usamos el espacio público.
Y ahora se ha generalizado mucho esta idea, seguramente lo han escuchado, de que necesitamos hacer ciudades de 15 minutos, que eso es una idea que llega de París, la alcaldesa de París la está implementando, y la idea de que uno pueda vivir cerca de donde trabaja, cerca de donde hace sus compras, cerca de donde viven las personas con las que se relaciona, y que esos desplazamientos además se pueden hacer con modos no motorizados. Creo que esa idea es muy interesante, pero también hay que tener mucho cuidado, porque yo también ya la veo empezar a rondar por muchas de las ciudades y regiones latinoamericanas, y creo que es necesario hacer dos aclaraciones frente a eso. Una es la alta segregación socioespacial de Bogotá en particular y de las ciudades latinoamericanas en general. Entonces, esa idea de los 15 minutos pues puede sonar muy bien en París, pero obviamente aquí en Bogotá cercar a la gente a que viva en sus 15 minutos o en la región metropolitana no sería factible, de hecho, esos 15 minutos. Entonces, bueno, es una idea interesante, pero hay que tener en cuenta que hay una alta segregación socioespacial y que tenemos que pensar en una ciudad incluyente. También una ciudad densa. Creo que la densidad es un tema que al principio de la pandemia mucha gente intentaba echarle la culpa de la expansión del coronavirus a las ciudades por la densidad, y lo que después ha quedado claramente demostrado es que el problema no es la densidad, sino la aglomeración, que son dos conceptos diferentes. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que para América Latina necesitamos tener ciudades y regiones metropolitanas que son densas, pero que son también incluyentes. No podemos dejar de lado esa idea de la inclusión. Y la otra cosa que yo quería traer aquí sobre la mesa es que, bueno, aunque estas ideas siempre nos pasa que cuando llega la nueva idea de París, de Barcelona o de Nueva York, pues todos nos encandila. En realidad estas ideas pues de la visión policéntrica de Bogotá, Cundinamarca, ya llevan mucho tiempo aquí, desde los estudios de Loclin Curry, que fue director del DNP en los años 70, y él hablaba de las ciudades dentro de las ciudades, como nodos densos y dentro de la ciudad. Y de nuevo, los escenarios que creó la Mesa de Planificación Regional en la primera década de los 2000 también nos ayudan a pensar en esa idea de cómo nos imaginaríamos una ciudad-región metropolitana policéntrica. Entonces quería dejar como esos elementos. Y con base en esa idea del pasado y del presente, pues hacer algunas reflexiones sobre lo que podría ser ese futuro, esa visión de futuro para la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca, que yo la resumiría como una visión policéntrica, densa, incluyente y sostenible. Entonces, esa ciudad de los 15 minutos que está tan en boga ahora, creo que es interesante, pero de nuevo, y como decía Gabriel, esto no es cada uno tiene que hacerse su traje a la medida, pues es una idea muy parisina y que puede aplicar muy bien a ciudades europeas, pero que en los contextos de alta segregación socioespacial de América Latina, pues no necesariamente va a funcionar. Sin embargo, yo sí creo que una visión policéntrica de la región puede y debe funcionar en Bogotá, Cundinamarca, y yo digamos que destacaría pues estos 4 elementos. Una es que tuviera múltiples centralidades regionales. Entonces, tal vez no va a haber 15 minutos, pero tal vez sí podrían existir unos 30 minutos. Si hay un sistema de transporte eficiente, que hablaré también de eso ahora. Una ciudad densa, y teniendo en cuenta que en Bogotá y en la región metropolitana hay un déficit de vivienda, es necesaria más vivienda, y la densidad no es el problema, pero sí necesitamos una densidad que no sea aglomerada. Es decir, hay que hacer esa vivienda con equipamientos públicos, con espacios abiertos. Ya hemos visto que la pandemia pone de relieve la importancia de los parques para evitar la propagación del virus. Una ciudad que es también incluyente, es decir, que genera encuentros de clase, encuentros de personas diferentes, porque eso es lo que hace una ciudad, ¿no? Entonces, creo que esa idea de la inclusión es necesario tenerla tanto en cuenta como en procesos de renovación urbana, como en los nuevos redesarrollos inmobiliarios. Una ciudad sostenible que implica que esas centralidades densas e incluyentes deban estar cerca de nodos de transporte masivo. Y en ese sentido, pues yo creo que ahí esos nuevos corredores férreos que se están planeando, tanto en Bogotá con el metro, como en Cundinamarca con el Regiotram que ya hay aprobado y los otros que hay en proyecto, pues traen la oportunidad de generar esa región policéntrica, densa, incluyente, sostenible, en esos nodos, en esas estaciones nuevas donde se van a crear las estaciones de esas líneas férreas. Creo que es una gran oportunidad que no se puede desaprovechar, y que esas líneas férreas sean las que estructuren esa región metropolitana. Me parece que eso sería un gran avance y un gran legado para la región.
Y finalmente, pues aprovechar tres cosas que son importantes ahora. Uno es los dientes legales que podría tener esta nueva región metropolitana con la ley orgánica, cosa que no pudieron tener los experimentos regionales que pasaron en los 90s y en los 2000s, que fueron interesantes, pero le faltaba siempre como ese diente. En particular, yo creo que una autoridad de transporte metropolitano es clave, y planear vivienda y espacio público alrededor de esos nodos férreos multimodales, es decir, que conecten las líneas férreas con Transmilenio, con CTT, con bicicletas. Eso es clave, creo que eso debería ser una de las principales prioridades. Conectar esas centralidades densas también con estrategias de reactivación económica, que conecten lo urbano y lo rural. Y también con la RAPE, que es otra escala diferente, pero que también está relacionada con la región metropolitana. Entonces, en ese sentido, las conexiones urbano-rurales son súper importantes, más en la pandemia, como lo ha puesto de manifiesto. La revalorización de la agricultura y los temas de seguridad alimentaria, y una manufactura de la que no nos podemos olvidar, pero que va a tener que ser una manufactura de proximidad. Y finalmente, yo creo que otro elemento muy clave que podemos aprender de la experiencia pasada, y es que todo esto esta visión hay que concertarla con actores de la ciudadanía, con alcaldes, y no solo con la sociedad civil organizada empresarial, es decir, Cámara de Comercio, Camacol, ProBogotá, que han sido los típicos articuladores de estas iniciativas, y creo que es necesario abrir el campo a cómo incorporamos a más actores en este proceso. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti, Sergio. Excelentes presentaciones todas. Bueno, ahora ya para pasar a la región específica de la que estamos hablando, llamada la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que se le ha dado una nueva, digamos, dimensión a lo que es el área metropolitana tradicional, y eso creo que más adelante se va a explicar por qué, como lo preguntaba alguien en el chat. Le doy la palabra a la secretaria de Planeación de Bogotá, a Adriana Córdoba. Adriana es también especialista en Planeación Urbana y Regional de la SAP y magíster en Planeación Regional y Políticas Públicas del CIDER. Adelante, Adriana. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a los organizadores, a la Universidad de los Andes, a la Secretaría de Hábitat, a todo este equipo de la Gobernación y de la Alcaldía que estamos trabajando en este esfuerzo de región metropolitana. Pues yo les quiero compartir una presentación, si me lo permiten. ¿Se estará viendo? Sí, gracias. Bueno, inicialmente como nuestro interés junto con la Gobernación de Cundinamarca ha sido concretar en estos 4 años el proyecto de región metropolitana a la luz de todos los esfuerzos que nos han precedido, es decir, construir sobre lo construido. En ese contexto, bueno, señalar que ustedes, como ya lo han dicho, en la historia de la ciudad y la historia de la región y la historia del país, nos ha llevado como a diferentes escenarios de construcción de articulaciones. Entonces, hoy tenemos la RAPE, la Región Administrativa y de Planificación Especial, desde el 2011 con la Ley 1454, y que nos entregó como unas alternativas en materia de departamentos que nos organizamos para planificar el desarrollo. Luego en el país está lo de las áreas metropolitanas, y viene la necesidad de la región metropolitana como una búsqueda de darle a la Bogotá y a la región unas actividades que le son propias. Quiero verificar si está corriendo, estoy en la tercera diapositiva. ¿Sí? ¿Aló? Sí, está desde la formulación del POT de Bogotá, escala y estado actual. Listo, muchas gracias. Entonces, la responsabilidad que tenemos en esa construcción de una región metropolitana, pues pasa por darle un contenido, ¿sí? Como bien lo han dicho, hay una voluntad política que en este momento logró como la conjunción de muchísimas voluntades, la de la gobernación, la del Congreso, la de la Cámara, la del Senado, la de la Alcaldía de Bogotá, y que permitió pues el acto legislativo que nos está ahora llevando a la tarea de construir la ley orgánica.
Pero, digamos, esa voluntad política y esas decisiones de confianza tienen que tener un concreto en el contenido de para dónde vamos en la relación, cuál es el alcance y qué es lo que cuáles son esos temas que nos unirían y que nos emocionan o nos motivan a construir la región. Entonces, en ese sentido, tanto la Gobernación de Cundinamarca como Bogotá está trabajando en esos elementos que le podrían dar sentido y alcance a una relación. Desde lo que estamos trabajando en el POT de Bogotá, somos conscientes que el POT del Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá es con la región, pero la región no es monolítica o no es homogénea, sino tiene diferentes características y escalas. Por eso estamos trabajando a partir de 3 escalas. Una escala es la relación Bogotá con la Sabana, con los municipios más cercanos, 23 municipios de esa relación directa, que también hacían parte en su momento del Comité de Integración Territorial. Pero hay un segundo nivel que es la relación que tenemos con los 46 municipios que junto con Bogotá somos 47, compartimos toda la cuenca del río Bogotá. Y en ese sentido, el ordenamiento territorial basado en la estructura ecológica como principal hace que esos elementos de la estructura ecológica no se vean solo como bordes, sino como ordenadores. Entonces, entendiendo esa determinante de que la estructura ecológica es principal y que se vuelve ordenadora del territorio y no borde, el río Bogotá termina siendo una pieza clave en esa construcción y estamos en la articulación o por lo menos identificando cuáles son esos puntos de encuentro y cuáles son los puntos a mayor profundización con los municipios que compartimos esa cuenca. Y el tercer nivel de escala pues está siendo el de la escala con Cundinamarca, los 116 municipios como lo señalaba la alcaldesa y el gobernador, que también pues es la expectativa con la región metropolitana. Entonces, traigo a colación esta escala, este nivel de escalas, porque si bien decimos región metropolitana, es todo Cundinamarca, hay niveles y hay particularidades. Como ustedes los ven acá, el estado actual de las problemáticas pues son complementarias, pero no son las mismas. En la relación Bogotá y todos los municipios de Cundinamarca, pues está el tema de los recursos naturales, cómo nos estamos afectando por los efectos de la crisis climática allá y cómo se está reduciendo los suelos de producción agropecuaria y un desequilibrio territorial en materia de equipamientos y de ingresos. Con los 46 municipios de la cuenca, pues también tenemos una explotación inadecuada de los recursos naturales. Hay rezagos en materia del manejo de gestión de riesgos y vienen ya problemas asociados más directamente a la amenaza a la seguridad alimentaria, a una baja calidad del hábitat y del déficit de equipamientos y también limitaciones de la productividad agropecuaria. Y en los municipios más directos de la sabana, pues se siguen compartiendo los de un manejo inadecuado de recursos naturales y aquí en particular en el tema del recurso hídrico hay una huella urbana y suburbana en aumento y sin una planeación ordenada, hay un desequilibrio en la oferta de vivienda y en los equipamientos, tenemos conflictos con la estructura ecológica principal regional, hay una baja conectividad y alta conmutación, hay deficiencias en el tratamiento de las aguas residuales, en la disposición de los residuos sólidos y el abastecimiento. Entonces quiero señalar esto porque vamos 23, 46, 116, pero también tenemos pues luego los departamentos de la RAP. En sí entonces las problemáticas a estas diferentes escalas que estamos articulando pues nos llevan a la conclusión de que hay temas asociados a población y hábitat que tenemos que considerar, a movilidad, a la estructura ecológica principal y al manejo adecuado de los riesgos, a servicios públicos y a la seguridad alimentaria y el abastecimiento. Entonces, en el trabajo que hemos avanzado desde enero, podríamos decir, con la identificación de las líneas gruesas del plan de desarrollo de Cundinamarca y de Bogotá, y luego en enero, una vez ya posesionados los dos gobernantes, en una construcción inicial de un plan de desarrollo que nos permitiera identificar proyectos conjuntos en esta dirección, y pues hoy tenemos 23 metas en el plan de desarrollo de Bogotá, con un presupuesto de 5.4 billones de pesos en metas compartidas con Cundinamarca que se territorializan en esos municipios. Luego venimos con los de la Sabana y la discusión alrededor de los municipios de la cuenca. Entonces, estas problemáticas ya mucho más detalladas llevan a que, si lo miramos en positivo, tengamos hoy a nivel de conclusión
de esa visión regional como 5 grandes elementos. O sea, el principal es una región como un sistema de aglomeraciones interconectadas, y eso quiere decir, muy importante la palabra sistema y aglomeraciones, porque no es una sola ni aislada, sino es de manera comunicada, armónica, sistemática, pero manteniendo la identidad, la potencialidad y las sinergias en la productividad, en el empleo. Y queremos que esa visión integrada pues logre habilitar regionalmente el territorio, y esa habitabilidad del territorio sea respetuosa y sea valorando la estructura ecológica como principal. Entonces, estos 5 elementos, tanto en población como población, movilidad, seguridad, estructura ecológica y seguridad alimentaria, se traducen o aterrizan esta visión. En materia de población y hábitat, pues se requiere un acuerdo regional en la distribución de la población y la vivienda, donde se garantice condiciones de hábitat y de calidad de vida, integrando espacio público, servicios comunitarios, educativos y de salud. En movilidad, pues el sistema multimodal sostenible de movilidad y una priorización de vías secundarias en el desarrollo regional. En la estructura ecológica y de manejo adecuado de riesgo, pues armonizar los planes de manejo de la cuenca del río, los PONCA, a los instrumentos de ordenamiento, y coordinar pues todos los proyectos de descontaminación asociados al río y al mantenimiento de la estructura ecológica. Y en seguridad alimentaria y abastecimiento, pues potenciar las áreas productivas, y en servicios públicos desarrollar los sistemas de abastecimiento. Estas apuestas, como ustedes los ven en esta última imagen, queremos que todo el tiempo poder hablar en las escalas, o sea, la escala RAPE de los departamentos, que es la región central punteada, luego la escala de departamentos, los 106 municipios, la escala de los 46 de la cuenca, y la escala de Bogotá-Sabana, de los municipios más directamente relacionados. Entonces, por eso debemos construir un modelo de ocupación del territorio que responda a esa visión agregada, y eso hace bisagra en la intersección con la construcción de la ley orgánica, porque toda esta idea de los instrumentos de planificación y de la forma como abordamos el territorio, pues puede ser es el antecedente para sustentar los criterios de hechos regionales que se deben involucrar en la ley orgánica, y también nos va a permitir identificar condiciones de ingreso para la organización de los municipios. Entonces, quisiera cerrar diciendo que toda elección es una renuncia, y que también cuando se construye la ley orgánica o se define la visión compartida, tenemos que priorizar, y priorizar en función de lo que nos une, si bien hay una diversidad amplia, y las búsquedas de autonomías y de independencias en la relación con la nación y con los otros niveles regionales. Sí, digamos, este esfuerzo de la visión regional es identificar esas cosas que más nos unen, y que requerirían durante estos 4 años elementos de voluntad política, pero también elementos de técnicos y de fortalecimiento de los avances a partir de los instrumentos de planeación del desarrollo de estos 4 niveles de planificación. Muchas gracias. Mil gracias a la secretaria de Planeación, Adriana Córdoba. Y ahora, para finalizar este panel, le doy la palabra a la secretaria de Integración Regional, Patricia González. Patricia es comunicadora social, también abogada, y con una maestría en planeación urbana y regional. Adelante, Patricia. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias al CIDER por la organización de este foro, y sobre todo este ciclo de foros y reflexiones que con toda seguridad nos serán muy útiles para la configuración de nuestra región metropolitana. Me voy a permitir compartir también una presentación con ustedes, señalando quizá que un poco lo que ha compartido la doctora Adriana sobre las escalas me permite quizá enmarcar que esta presentación estará muy orientada, digamos, a esa escala departamental de la relación que se plantea en la región metropolitana, que como ustedes bien saben está conformada por Bogotá,
el departamento de Cundinamarca y los municipios de Cundinamarca, y no solamente aquellos referidos exclusivamente, digamos, a ese primer anillo o a lo que llamamos, digamos, dentro de esta escala, los municipios de borde, dentro de las escalas que planteaba la doctora Adriana. Lo primero es señalar, como bien lo indicó Claudia al inicio de este panel, que claramente pues la nueva agenda urbana nos está planteando unos retos y unos lineamientos en torno a lograr, digamos, una planificación territorial orientada al desarrollo sostenible, y como también varios expertos y en particular Eduardo nos planteaba, cómo esta visión regional tiene que contribuir al cierre de brechas y sobre todo aquellas brechas urbano-rurales. Entonces quisiera contarles un poco cómo es nuestro departamento de Cundinamarca y sus 116 municipios. Si uno toma el índice de competitividad provincial, encuentra que por provincias, tenemos 15 provincias, solo una de esas provincias, Sabana Centro, digamos, está en un nivel importante, en un ranking de 1 a 10, en un ranking importante, en un nivel importante en temas de competitividad, seguido de Sabana Occidente y Alto Magdalena, y de ahí para abajo los otros 12 provincias pues están en niveles menores de competitividad, y aquí es importante, y recogiendo un poco lo que mencionaba Sergio, de pronto no solo ese enfoque de competitividad, acá como ustedes saben el índice de competitividad tiene un pilar que se denomina condiciones básicas, y ahí ve temas no solo, digamos, en temas de tamaño de mercado, sino también ve elementos relacionados con el acceso a la salud, el acceso a la educación, los temas de movilidad que son fundamentales y los temas de sostenibilidad ambiental. Entonces está mirando de manera integrada cómo están estas provincias, y aquí lo que hay que decir es que, digamos, tenemos claramente unos desequilibrios. O si lo miramos desde otro punto de vista, digamos, complementario, si se hace la clasificación por etapas de desarrollo, que ahí está, digamos, muy en función de la relación entre valor agregado y pobreza multidimensional en los municipios, también podemos decir que solamente tenemos 2 provincias que están en la etapa 3 de desarrollo, también por temas de generación de ingresos, ahora lo veremos más adelante, mientras que tenemos unas 7 provincias que están en la etapa 2 y otras 6 provincias que están en un nivel muchísimo menor de desarrollo. Y simplemente aquí para reafirmar lo que estamos diciendo, si uno ve la torta, digamos, de la mano derecha, estamos diciendo que de los 116 municipios, de esos municipios, 100 son categorías 5 o 6, es decir, que sus niveles de autonomía en términos presupuestales, fiscales, es completamente reducida, y que tenemos solamente 4 municipios en categoría 1, y ellos son, digamos, el mapa seguramente no se alcanza a ver muy claro, ahí detrás hay unos nombres, entonces aquellos círculos amarillos corresponden a estos municipios de categoría 1, que son Soacha, Mosquera, Funza y Chía. Y aquí claramente estamos mostrando, digamos, ese mensaje central que envió el señor gobernador diciendo, en un territorio departamental eminentemente rural, digamos, con una preponderancia rural, de alguna manera la región, y por eso tan importante también lo mencionado por la alcaldesa en el sentido de reconocer las relaciones que tenemos como región, no solo con los municipios circunvecinos, sino con los demás municipios de Cundinamarca, y ese mensaje de buscar, digamos, una reducción de esos desequilibrios y de esas brechas urbano-rurales. Aquí para señalarles algunos elementos centrales de esta conversación regional, digamos, y que hemos venido dando con los municipios, con las provincias, e igualmente en las localidades de Bogotá, y han empezado a aparecer estos temas que digamos, se juntan desde lo que las opiniones, digamos, la reflexión ciudadana, junto con los aportes técnicos que, por ejemplo, ustedes, CIDER, han venido adelantando, y algunas otras universidades, además también con, digamos, los planteamientos de los diferentes actores en este tema. Entonces, uno clarísimo es, Cundinamarca es la garantía de la seguridad hídrica de la región. En el mapita de la derecha pueden ver, digamos, las subcuencas que hay a lo largo de la cuenca del río Bogotá, y aquí están
esos elementos fundamentales que son la garantía de la provisión de agua, bien lo señalaba la señora alcaldesa. Tenemos unos páramos, digamos, importantísimos en la región. El 66% de los páramos de la región central, más de 237.000 hectáreas, están en el departamento de Cundinamarca. Tenemos una estructura, y bien también lo señalaba ahora la secretaria de Planeación, pues una estructura ecológica principal que es la base de este territorio, donde en conjunto tenemos más de 190 áreas protegidas. Y aquí la pregunta es, en esa relación regional, cómo reconocer, digamos, el esfuerzo que hacen nuestros campesinos, nuestros habitantes de la región, para garantizar, digamos, esta sostenibilidad ambiental e hídrica para la región. Otro elemento fundamental y que tiene mucho que ver porque, curiosamente, no todos, pero varios de nuestros atractivos turísticos en Cundinamarca están muy asociados a esos elementos naturales, a estos embalses, el embalse de Cisga, el embalse del Neusa, Tominé, el mismo páramo de Sumapaz, y también pues otros, digamos, con algún mayor elemento, digamos, asociado al turismo de naturaleza y al turismo, al ecoturismo. Entonces aquí aparece como un tema central y que ha venido, digamos, alimentando la agenda de trabajo, y que quizá un tema de colaboración y de articulación. Bogotá-Cundinamarca está claramente en el sector turismo, donde si bien Bogotá-Cundinamarca es, digamos, ese centro de atracción de turistas, más de 1.3 millones de turistas el año pasado, y obviamente antes de toda esta situación, pero también con la pandemia el turismo es, digamos, particular que ofrece el departamento de Cundinamarca de nuevo en el tema turístico y en el tema, perdón, del ecoturismo y de los elementos naturales y de descanso y de contemplación de aves, y digamos toda esa variedad está teniendo se está viendo, digamos, como un filón para la reactivación económica a partir del sector turismo, y bueno, con un proceso digamos, de formación y de generación de mejores capacidades en el sector turístico. Sin duda el tema de abastecimiento alimentario es un tema de nuestro enfoque regional. ¿Por qué? Porque claramente los municipios de Cundinamarca y agrupado en provincias, pues son los grandes abastecedores de Bogotá. Diariamente ingresan 14.000 toneladas de alimentos frescos a Corabastos, a la central de Corabastos, y de esos el 51% provienen de 91 municipios de Cundinamarca. Y ahí, por eso, bien lo señalaba el gobernador, tenemos un énfasis muy fuerte en el tema de la producción agrícola y pecuaria en el departamento dentro de nuestro plan de desarrollo. También lo señaló la alcaldesa, el ejercicio interesantísimo y provechoso, digamos, que hicimos de los mercados campesinos. Y claramente aquí está también ese llamado a la protección de esa protección, estímulo, fomento de esa actividad productiva campesina, es decir, un territorio rural productivo. Y ese es un elemento, digamos, fundamental que viene a acompañar esta visión regional. Y aquí, digamos, un elemento que cada vez, digamos, nos vamos acercando un poco más hacia el distrito capital, en términos físicos, digamos, porque realmente creo que quienes hemos estado en estos temas urbanos regionales por mucho tiempo, desde la mesa de planificación regional que mencionaba Claudia y Sergio, pues digamos aquí ya estamos en un tema de ver el crecimiento poblacional, y realmente tenemos unas provincias primero el departamento de Cundinamarca ha crecido en los últimos años por encima de las tasas de Bogotá y de otros departamentos del país. Y segundo, tenemos unas provincias que están teniendo unos niveles de crecimiento poblacional importantísimos, para señalar, por ejemplo, el municipio de Soacha. Acá se reseñan los tres primeros, pues están todos, pero quiero destacar los tres primeros, donde Soacha y Sabana Occidente, digamos, están creciendo del orden de un 60%, Sabana Centro de un 40%, y aquí lo importante de resaltar es que
Aún así estamos creciendo, pero estamos creciendo a una tasa incluso menor a la que crecimos en el periodo entre el 93 y el 2005. Estos son con los datos últimos del censo, y que realmente ese es un reto que nos está planteando y que su análisis ha de hacerse, y eso es un poco lo que hemos venido haciendo, como dice la doctora Adriana, en todo el tema de articulación de los planes de ordenamiento territorial, y es que esta mirada del crecimiento poblacional debe hacerse desde una mirada regional y no con esta perspectiva exclusivamente municipal. Y otro elemento importante, y también, digamos, señalado por la doctora Adriana, y es cómo hemos venido, y por eso digo que cada vez estamos, digamos, haciendo un zoom hacia este territorio, digamos, de esa siguiente escala ya de borde. Y es que este estudio que hicimos conjuntamente, Planeación de Bogotá y Planeación de Cundinamarca, en la administración pasada, nos da una mirada clara, pero además de altísima alerta sobre cómo hemos venido desarrollándonos en estos últimos años en nuestra región. Este estudio contempló Bogotá y 20 municipios cercanos a Bogotá, y aquí lo que nos dice es un primer dato. Hemos crecido 12.000 o tenemos 12.300 hectáreas dispersas, y eso es un poco lo que se ve en el mapa, en el sentido de esos puntos y esas zonas regadas y distribuidas sobre el territorio, con, digamos, una especialización de algunos municipios cercanos hacia temas de industria, como se señala ahí, pues Gachancipá, Tocancipá, Cota, incluso con una pregunta de, por ejemplo, para temas como Cajicá, si queremos el bodegaje y no más bien, digamos, una actividad con mayor generación de empleo, por ejemplo, y con la también especialidad quizá o mayor presencia, digamos, de oferta de vivienda en municipios como Chía, La Calera, Cajicá, Zipaquirá. Y un dato que es alarmante, que lo hemos señalado en muchísimas oportunidades en nuestras audiencias, porque cuando se nos pregunta si la región metropolitana lo que va a hacer es generar o continuar o reafirmar este proceso de ocupación desordenado que se ha dado sobre la región, pues realmente nosotros decimos que justamente la región metropolitana lo que busca es, bajo esa visión que queremos construir, pues justamente preservar aquellas áreas de suelos agrológicos y de suelos de protección, porque lo que ha pasado es que en los últimos años hemos ocupado 1.500 hectáreas de suelo de protección y 1.900 de suelo agrológico. Es decir, ese modelo de ocupación del territorio no es claramente el que quisiera nuestra región. Y acá también lo hemos señalado en muchas de las reuniones, y es que justamente la región metropolitana nos permite ver la relación de Bogotá con Cundinamarca, no solo desde Bogotá, y ahí es muy importante ese reconocimiento que hace la señora alcaldesa de esa identificación como iguales en participación, pero absolutamente diversos, y esa es gran parte del éxito el éxito y el reto que nos implica esta región, y es que podamos mirar esos temas del desarrollo de nuestra región con una mirada que no solo sea desde Bogotá, sino desde los municipios y provincias del departamento de Cundinamarca, y en eso ha sido fundamental el trabajo que hemos venido adelantando junto con planeación distrital y nosotros desde la gobernación de Cundinamarca. Contarles entonces que estamos en este momento en la elaboración de nuestro plan de ordenamiento departamental, que como si no nos faltaran muchas figuras e instrumentos, aparece, digamos, como una serie de lineamientos que quisiéramos, digamos, dar hacia los municipios, pero que nos está dando unos elementos fundamentales para este diálogo regional y en el trabajo que hemos venido haciendo, como, perdonen lo que sea tan reiterada, pero que efectivamente hemos hecho de manera articulada con el distrito. Y aquí quizás señalar algunos temas fundamentales. La riqueza, conservar esa riqueza ambiental y natural que existe. Segundo, responder o impulsar, digamos, toda esa actividad productiva a través de esa consolidación de unas cadenas productivas en la región, que como ustedes ven, se originan en Cundinamarca, pero su ciclo de cadena productiva llega hasta el consumidor de la ciudad capital.
todo el tema, digamos, turístico en el sentido de conservar nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, como ese elemento característico de esos productos turísticos que podemos ofrecer a la región. El territorio rural como un territorio apto para vivir, y yo creo que aquí también, digamos, esta región ha de verse como generar esas condiciones para que pueda seguir existiendo un territorio rural con altos niveles y estándares de vida para los campesinos, buscando, digamos, justamente ese cierre de brechas urbanos-rurales, y con una serie, que es la siguiente, de unas aglomeraciones urbano-rurales, que lo señalaba la doctora Adriana, y es que pues claramente vemos unos centros municipales, incluso algunos de ellos son cabecera municipal, que tienen la posibilidad de ser centros que ofrezcan servicios, que garanticen, digamos, una localización de actividades, y que por lo mismo también contribuyan un poco a ese propósito que mencionaba Sergio en su intervención, de un tema, digamos, más policéntrico y no, digamos, un solo centro sobre el cual gira todo. Totalmente de acuerdo también con lo que señala Sergio, y así lo plantean las bases iniciales de nuestro plan de ordenamiento departamental. La estructura de conectividad de nuestra región ha de basarse en un sistema férreo y de carga y de pasajeros. Hay, digamos que cuando uno recupera la historia hacia atrás de lo que fue esta región cuando funcionaba el ferrocarril, realmente uno siente como cierta nostalgia y hasta rabia de cómo deconstruimos unos sistemas de conectividad importantes que tenía la región con el resto del país, los temas de vivienda social, digamos, de todo ese tema. Y un elemento clave que entra en este plan de ordenamiento, en este proyecto de plan de ordenamiento por ahora, es que reconocemos y queremos incentivar y fortalecer esas dinámicas sociales, territoriales y funcionales que claramente tiene el distrito capital con el territorio departamental. Así como ven que en el plan de Bogotá hay una visión regional, por supuesto en el plan de Cundinamarca una visión regional hacia la articulación con Bogotá. Y ya para terminar, contarles y recogiendo varias de las elementos importantísimos que han señalado los expertos, digamos, que han participado en la parte anterior de este panel, y es que la generación de confianza efectivamente es el eje central de esta construcción de la región metropolitana. El acto legislativo en sí mismo, y lo veremos en los paneles de más adelante, ha sido producto de una generación de confianza, de entender, como lo señalaba la alcaldesa, los dolores históricos de Cundinamarca y las necesidades y también las preocupaciones que tiene Bogotá. Y justamente nos encontramos, digamos, en un proceso, y ahora que Sergio lo mencionaba, que debe ser, digamos, un tema abierto de una discusión con diferentes actores, pues hemos realizado unas audiencias públicas. Tenemos en esta primera etapa 25 por provincias, por municipios y localidades, ya hemos hecho 21, hemos tenido 889 participantes, más de 1.500 aportes que han venido dando los participantes en las sesiones y que estamos sistematizando, y hacia adelante, de aquí a diciembre, tenemos otras 40 aproximadamente talleres y mesas de trabajo. Y aquí para decir que es fundamental también lo señalaba, digamos, María en su intervención, esa cultura política en torno a la región, y de alguna manera estas audiencias contribuyen a ese proceso de ir creando e ir discutiendo y reflexionando sobre lo que significa para la región. Y el otro componente es esas entidades territoriales que estamos trabajando activamente en el proceso. Aquí el departamento, la asamblea, los diputados con un rol muy importante, el distrito capital, sus diferentes entidades, como bien lo expresó la doctora Nadia al inicio de la sesión de este foro. El Consejo de Bogotá con unos actores fundamentales, que también, al igual que en la Asamblea de Cundinamarca, se constituyó una bancada para el tema regional, y las alcaldías y los consejos municipales. Aquí la visión desde los municipios. No tendremos región metropolitana completa si no tenemos a los municipios de Cundinamarca, los que son claves, recogiendo lo que decía el gobernador. No es para todos los temas, por consiguiente no son todos los municipios, pero sí aquellos que vean en la región el instrumento para gestionar
esos asuntos. También lo presentaba Gabriel en el cuadro. Hay muchos asuntos que superan y que pueden ser trabajados desde estas institucionalidades regionales porque superan la capacidad de lo local. Entonces contamos con esos municipios, estamos haciendo una serie de sesiones con ellos, con los consejos municipales, para definir los componentes de la ley orgánica, que aquí, pues, para no detenerme, están claramente señalados en el acto legislativo, y es el trabajo en el cual conjuntamente Bogotá, Cundinamarca, el Congreso de la República, la Asamblea, el Consejo, las universidades y ustedes, CIDER, fundamentales en este proceso, pues tenemos que desarrollar esta ley orgánica que nos dé la garantía de poder, como también lo señalaron la alcaldesa y el gobernador, constituir o tramitar, digamos, en el Congreso de la República la mejor ley orgánica que le dé garantías a los municipios para su participación, y que podamos, digamos, dejar, y ese es el mensaje que hemos recibido de este equipo que trabaja en la región, este equipo multiterritorial y multidisciplinario que trabajamos para hacer una realidad la región metropolitana, es dejar esta institucionalidad que por muchísimos años y décadas hemos estado esperando. De manera que muchísimas gracias por la participación, por la invitación a participar en este foro. Gracias, Patricia. Bueno, con esta intervención de Patricia damos por finalizado este panel que da excelentes insumos y respuestas, y también preguntas adicionales a lo que es el desafío de construir esa visión de futuro para la región. Seguramente en los siguientes dos paneles se van a ir resolviendo y planteando también más desafíos al respecto. Con esto le doy las gracias a los 5 panelistas por sus insumos, por sus ideas y por sus excelentes intervenciones.